Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos un tema nuevo que vamos a estar revisando durante unas 2 o 3 semanas. Pero antes, bueno, quiero que pues tengas muy claro que nos hemos convertido en alumnos de Chuck Palahniuk. Él no lo sabe y seguramente no lo aprobaría, pero aquí estamos. Chuck es oriundo de Portland y siguió los pasos de Tom Spanbauer y de Gordon Lish para encontrar su propia voz de escritor. A la fecha tiene por lo menos 17 novelas publicadas, de las cuales un par ya han llegado al cine, como El Club de la Pelea y el cortometraje Romance, para que lo cheques. Bueno, es un escritor actual y se ha abierto a detallar este modelo de escritura que viene de Spanbauer, de Lish y de varios escritores y editores norteamericanos. Y lo ha ido enriqueciendo con su propia experiencia y es de ahí de donde estamos tomando la mayor parte de la parte teórica de este taller. Bueno, al final de este seminario vas a poder tener toda la teoría para empezar con tu primera novela. Pero mientras tanto vamos a seguir escribiendo cuentos. Porque un taller es eso. Nadie estamos esperando que los cuentos ya estén perfectos. Pero te voy a decir algo. Si tus cuentos confrontan al lector, lo ponen a pensar y le hacen sentir algo, yo diría que tus cuentos ya son perfectos. Así que ánimo. Bueno, en las próximas semanas vamos a estar hablando de un tema hermoso y complejo llamado tensión. Como escritores, generalmente no sabemos lidiar muy bien con la tensión ni con el conflicto. De hecho, Chuck dice que nos gusta escribir porque así nos mantenemos así como un poco alejados de la realidad. Es algo de lo que ya he platicado. Pero bueno, cuando escribimos podemos lidiar con el conflicto en nuestros propios términos. Es más, nosotros creamos los problemas, nosotros creamos la tensión y nosotros mismos la resolvemos. Como escritores también somos bullies. Si alguien se enferma, si alguien se muere, nosotros somos los causantes. Tu labor como escritor es impactar y confrontar al lector. Y para ello no debes de tener mucha aversión al suspenso, a las cosas incompletas, ni al conflicto. Como dice el escritor Ira Levin, grandes problemas y no soluciones perspicaces hacen buena ficción. Esto significa que debemos ser capaces de resistir aquello que aún no está completo. Te lo pongo como ejemplo cuando estás escribiendo tu borrador. Puede ser que tu historia todavía no esté toda conectada y hay que aguantar ahí, permitir que la historia misma nos lleve a esa resolución del conflicto y de la tensión. Y cuando por otro lado no toleramos ese conflicto, no toleramos esa tensión, sucede que las historias las resolvemos de manera muy lógica, muy inteligente y muy automáticamente. Somos perspicaces, la cerramos y tan tan, se acabó la historia. Pero en este caso puede ser que la historia no nos rompa el corazón, es una historia trágica. Estás hablando de escritura peligrosa, de tus temas más íntimos, de aquello que te dolió muchísimo. Eso es exactamente lo que debería de sentir el lector. De eso se trata, ¿no? El arte se trata de hacernos sentir. Y de esa manera somos empáticos, nos abre el espectro de lo que entendemos, etc. Ahora, recuerda esto. Bueno, yo tengo esta analogía. El lector empieza a leer tu historia y es como si abriera una paleta de estas agridulces, ¿no? Y le da una probada y de repente cuando voltea ya no hay paleta. Así a veces son esas historias cuando se resuelve la tensión o el conflicto demasiado rápido. En la próxima sesión vamos a tener más estrategias para tensión, pero por hoy te voy a introducir a dos consideraciones o dos etiquetas muy importantes que vamos a estar usando en nuestro análisis. Bueno, Tom Spanbauer aconseja, entre más tiempo podemos estar con aquello
y resuelto, más hermosamente se resolverá por sí mismo. Es lo que te decía de ir siguiendo la historia y dejar que ella misma encuentre su cauce. Ahora, hay otro punto importante que es atormentar a los personajes que nosotros mismos hemos creado. Puede ser un tema difícil, pero es necesario. ¿Qué ganaríamos escribiendo de personas que viven vidas relajadas, tomando té y viendo a través de la ventana? O bien, por otro lado, ¿qué tanto de nuestro propio cochambre podemos llegar a transmutar en arte si enfrentamos la condición humana con valentía, con sensibilidad y en pos del arte? Muy bien. En las consideraciones de tensión, Chuck nos da la analogía del show burlesco. En el show burlesque, el sexo crea tensión y después la risa lo corta. ¿Ok? Piensa en un stand-up como ese de Amaranta. Primero, las creencias del público son confrontadas, surge la tensión, pero después surge el humor a través de la empatía, de la sorpresa, del humor negro o de algo inesperado. Como el chiste robado que les conté en otra sesión de taller en línea, en Zoom. ¿Cómo le llamas a un piloto negro? Pues piloto, maldito racista. Bien, ahí es donde generamos tensión y después le damos un giro inesperado. Bueno, es natural que en un principio no estemos del todo cómodos con la tensión. Requiere práctica, pero recuerda que como escritores es importante que la tensión vaya escalando y que tú debes estar en este control consciente. Según nuestro gurú Chuck, si practicamos lidiando con la tensión y el conflicto en nuestras creaciones, puede que logremos también aprender a manejarlos mejor en nuestras vidas. Ahora vamos a hablar de vertical y horizontal. Estos son dos conceptos que encontramos en una historia. Horizontal es la lista de situaciones de una trama. Desde que inicia, cómo avanza hasta llegar al final. Esto es lo horizontal, ¿no? Y la vertical se refiere a la tensión física y emocional que va creciendo y por eso se llama clímax, ¿no? Esta parte donde surge esa solución del conflicto en su apogeo también emocional. Suena fácil, pero tiene su chiste. Ahora, tienes que considerar esto. La tensión tiene que ir aumentando. O sea, la trama y la tensión tienen que ir en un aumento conforme avanza una, que avance la otra, ¿no? Y porque si no hay tensión, ¿qué sucede en una historia? Se vuelve como si fuera una de estas historias en las que estás hablando con alguien y nada más te dice, bueno, y entonces, y después, fuimos a esto, hicimos esto, y después, y no hay nada que nos haga sentir todos un poco monótono, todo se vuelve un poco repetitivo, y no estamos sintiendo nada, y no estamos haciendo sentir nada al lector. Ahora, cuando yo hablo de Gordon Lish y Chuck y Tom Spanbauer, Amy Hempel, estoy hablando de la escuela minimalista contemporánea. Y algo muy importante que podemos ver cuando analizamos sus cuentos es que la escritura minimalista, la manera en la que lidia con la vertical es que pues hay un limitado número de elementos. Y esos elementos pues regresan conforme va transcurriendo la trama. Puede ser un objeto, puede ser un personaje, o sea, hay cosas que son recurrentes y repetitivas, pero cada vez que aparecen o reaparecen, estas escenas van dotando a estos personajes o a estos objetos de un significado específico, ¿no? La cargan de significado. Ahora, cada vez que introducimos a un personaje, un lugar, un objeto, vamos a requerir lenguaje descriptivo, que es lenguaje pasivo, ¿no? Entonces, lo que hacen los escritores minimalistas es que
introducen cuanto antes al personaje principal para luego empezar con la trama, luego empezar con la acción. No es necesario hacer una gran descripción, a veces basta con una voz convincente cuando estamos escribiendo en primera persona, una voz del narrador que nos enganche, que nos hable un poquito de lo que está haciendo y a partir de ahí avanzar. Entonces, digamos que la premisa que ellos usan, que es bien importante considerar, es luego establecer personaje principal y lugar y avanzar en pos de la trama, en pos de la acción. De esa manera no le damos tiempo al lector de aburrirse y saltamos directamente al meollo del asunto. Ok. Entonces creo que ya quedó explicado horizontal y vertical. Pero creo que hay un consejo más, hay un ejemplo que me gustaría darte, nada más para cerrar con horizontal y vertical. Imagínate que estás viendo un anuncio de comida rápida y aparecen una familia llegando a un restaurante y de pronto llega el mesero con una charola con la comida caliente y la entrega a la familia empieza a sonreír, empiezan a convivir y mientras comen, la cámara se mueve y vamos admirando las instalaciones, la limpieza y el personal tan amable. El mesero trae su delantal con el logo del restaurante, su gorra con el logo, igual la bolsa de papas fritas que agarra la hija, la envoltura de la hamburguesa que todos traen y la cajita con el juguete que sorprende al niño. Entonces, la parte horizontal de esa historia es una familia va a comer y la comida los vuelve más felices y unidos, ¿no? Pero la vertical es como en cada escena nos vamos acercando a la felicidad y a la cercanía con esa comida surge también nuestro propio apetito y se va enganchando las mismas necesidades del espectador con el mensaje que nos están tratando de comunicar. Entonces, recuerda, horizontal y vertical, que avancen juntas y pasamos al siguiente, al último concepto que vamos a revisar el día de hoy. Se llama los caballos, ¿ok? Es el último, como te digo, es el último concepto de hoy. Es una analogía que hacía Gordon Lish con sus estudiantes en la Universidad de Columbia. Tiene que ver con cuáles son los temas de tu historia. Esos temas los llamamos los caballos de la historia. Imagínate que vas viajando en una carreta, no importa de dónde saliste ni a dónde llegaste, pero lo seguro es que los mismos caballos echaron a rodar la carreta y la llevaron de principio a fin. Así que a partir de ahora, cuando revises tu borrador, después de hacer tu escritura automática, revisa tu borrador y pregúntate cuáles son los caballos de mi historia. Se trata de que encuentres cuáles son los temas y siguiendo a nuestros gurús, cada historia debe tener un sello donde se presentan los mismos temas de maneras muy diferentes, ¿ok? Tantas veces como se pueda. Si tus caballos son, por ejemplo, la nostalgia o el miedo a envejecer, tienes que poblar a tu historia de muchos ejemplos de ello. Ejemplos indirectos, reflexiones, escenas de naturaleza, escenas de personas. Este es el tema y tiene que ser recurrente, pero de manera artística. Eres como un director de cine que no puede hablar con su público, pero que intenta transmitir conceptos y emociones a través de imágenes, de sonidos y de todos aquellos artilugios que ya hemos repasado algunos cuantos cuando vimos Autoridad. Cualquier artilugio que ayude a involucrar el resto de los sentidos. Bueno, si podemos aprender algo más hoy de lo que nos ha enseñado el minimalismo, es que hay que ser originales, hay que ser artísticos y hay que usar toda la gama posible de emociones para explicar el mensaje que queremos transmitir cuantas veces sean necesarias. Ahora,
asegúrate de entender cuáles son los caballos de tu historia. Es posible que alguno de los elementos de tu historia, un personaje, un lugar, estén íntimamente ligados con los temas. Te invito a que por ahora no llenes tus cuentos con decenas de personajes. Lo que quiero por ahora es que logres transmitir diferentes temáticas y que logres despertar distintas emociones en los lectores. Si antes triunfaste con humor y sarcasmo, ahora el reto es que nos rompas el corazón. Y viceversa. Considera para tu próximo cuento algunos de los siguientes elementos: la tristeza, las epifanías, las revoluciones personales, la melancolía, el amor, la pasión, la locura, el odio, la depresión, la rebeldía. Y por supuesto, abre los ojos a tu día a día y encuentra tus propios caballos. Y no olvides, sobre todo, darle un giro inesperado a tu próximo cuento. Eso es todo por ahora. Feliz escritura.